Anteriormente ya hemos hablado de las bacterias y entrado en el mundo procariota, además de explicar en qué consiste Mageia, por lo que lo natural sería pensar que el siguiente paso es ir al mundo eucariota. Pero antes de ir allá, me gustaría presentar a unas criaturas no muy conocidas, que comúnmente son confundidas con las bacterias, pero son algo diferente. Así que bienvenidos al mundo de las arqueas y virus. Hola a todos, soy Red Science, espero que se encuentren bien. Y sé que muchos ya quieren ver animales y plantas en Mageia, pero amigos, tendrán que esperar un poco. De todos modos, no se van a decepcionar con las criaturas que verán el día de hoy, las arqueas y los virus, organismos no muy conocidos. Bueno, los virus sí son algo conocidos, pero no como se debería. Así que empecemos con el primer grupo, las arqueas. Originalmente se llamaban arqueobacterias, ya que se pensaban que eran bacterias, pero análisis moleculares de Woose y colaboradores en 1990 confirmaron que no eran bacterias ni eucariotas, eran un dominio completamente diferente, pero que tiene similitudes a los otros dos dominios. En primer lugar, la morfología que usamos en el anterior video también se aplica para las arqueas, aunque sus flagelos son un tanto distintos. Además de que la información genética de las arqueas está organizada en operones, como las bacterias, pero sus mecanismos de transcripción, replicación y traducción son más similares a los de los eucariotas. Sin embargo, estas poseen cosas completamente diferentes, siendo lo principal que la estructura de sus membranas son lípidos isoprenoides unidos por enlaces éter a una estructura principal de glicerol 1-fosfato. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, porque las arqueas tienen enlaces éter, mientras que nosotros y las bacterias tenemos enlaces éster, lo cual tiene implicaciones como que en muchos casos las arqueas son muy resistentes, pero no todas. Y hablando de eso, las arqueas son muy diversas, teniendo alrededor de 30 filos y más de 20.000 especies, una diversidad que no se pueden imaginar. Pero vamos a dar algunos ejemplos de sus habilidades y tipos. Algunas son capaces de llevar el proceso de la nitrificación, en el que se oxida amoníaco para producir nitrato. Otras son metanógenas, es decir, que producen metano a partir de acetato, compuestos metilados o CO2, viviendo en ambientes anaeróbicos o en el tracto intestinal de algunos animales. Otras son pequeñitas y capaces de soportar las altas temperaturas de las fuentes hidrotermales. Otras prefieren vivir en ambientes con concentraciones de sal muy altas, tan altas que otros organismos morirían allí. También están las termoacidófilas, que pueden soportar pHs muy bajos y temperaturas muy altas, y algunas carecen de pared celular. Y así como estas, hay un montón de ejemplos de arqueas, que me alcanzarían para hacer un video más largo que hablar de todas las versiones de Godzilla. Y bueno, ¿qué se sabe de su historia evolutiva? Pues probablemente su último ancestro en común era similar al género Metanosarcinia, un conjunto de organismos metanógenos que son anaeróbicos estrictos y que pueden vivir en condiciones extremas. Además, se sabe que han ido ganando genes gracias a la transferencia horizontal por parte de bacterias y otras arqueas. Y antes de ir a Mageia, vamos a hablar de los virus. Estos seres son los que han puesto en la mesa la pregunta de ¿qué es la vida? Ya que si bien no tienen células, estos sí poseen un metabolismo, aunque no sea extracelular.
Pero cuestiones filosóficas aparte, lo importante es que son parásitos intracelulares obligados. Es decir, que para replicarse necesitan sí o sí de infectar a una célula viva. Y para esto su morfología es muy útil, la cual es variada. La base es una cápsida que cubre su material genético, lo que les permite dejar la cápsida y ingresar su material genético en una célula. Pero otros van más allá y poseen una envoltura lipídica cubriendo la cápsida. Esto principalmente para tratar con organismos como los animales, que poseen una membrana celular y una nuclear. Y bueno, hablando del material genético de los virus, este puede ser muy variado, tanto ADN como ARN, de doble cadena o de una sola cadena, lineal o circular, negativo o positivo, pequeño o largo. Bueno, ya entienden la idea. Y bueno, antes de dejar esto, hay algunos virus que tienen retrotranscriptasa, los retrovirus, que convierte ARN en ADN, algo que ha sido muy útil para algunos procedimientos como la retro-PCR. Pero bueno, sin más dilación, empecemos a hablar de las arqueas en Mageia. Aquí todo empieza con una especie, la Paleoarquea nasimetano, muy similar a la posible primera arquea de nuestro mundo, anaeróbica, metanógena y que puede vivir en condiciones extremas, en este caso la presión. Y bueno, aquí todavía no hay magia, evidentemente, por lo que debemos viajar mucho al periodo silúrico. Aquí aparecería Nitroincola tenebrae, una arquea nitrificante que vive en zonas oscuras y utiliza oxígeno. En este caso no usa la magia para un proceso vital, pero entonces ¿para qué la usa? Bueno, en este mundo la magia se expandió mucho en las bacterias, así que tenía que luchar, debido a que era una presa. Entonces su flagelo se modificó, sirviendo como receptor. Cuando otro organismo lo toca, esta arquea utiliza su magia, haciendo que en la membrana celular de su atacante todo esté muy fluido, con muchas insaturaciones, y esto hace que pase muchos solutos y demás, haciendo que su enemigo muera. Pero las cosas cambiarían en los siguientes periodos, ya que en muchos casos usar la magia era muy costoso y no valía la pena salir de sus entornos y tener competencia con las bacterias. Pero eso no les impidió tener formas extravagantes, y para esto hay que viajar al periodo pérmico y conocer Aranearquea geena, una arquea termoacidófila que no posee magia, pero para luchar tiene un flagelo poderoso y unos cilios modificados, y este periodo sería muy bueno para ella, ya que no estamos en cualquier momento del pérmico, sino en la gran mortandad, donde la temperatura y pH de muchos lados aumentó, lo que le permite a este organismo cazar a sus presas. ¿Y cómo caza? Bueno, se sitúa en un lugar que sea una barrera entre un lugar con condiciones extremas y uno con condiciones no tan extremas. Allí utiliza su mancha ocular para ver si algún organismo se acerca, y cuando lo detecta sale, lo agarra y luego lo lleva a su hogar, donde naturalmente sus presas no pueden soportar las condiciones extremas y empiezan a morir. Pero por supuesto el planeta no se quedaría así todo el tiempo, y aquí hay que dar un salto al Jurásico, ya que dado a que las bacterias multicelulares tuvieron mucho éxito, algunos nichos quedaron vacíos, además de que los dinosaurios ayudaron un poco. Aquí entra Metanodraco adiutor, una arquea metanógena, pero no está sola. Esta vive en simbiosis con un organismo mucho más grande, los Dracoraptors, que producen fuego, pero necesitaban ayuda. Entonces, a lo largo de las generaciones, esta arquea empezó a modificar su cuerpo para utilizar sus cilios y flagelos como si fueran sinapsis.
recogiendo los neurotransmisores de su anfitrión, que le dirían cuándo expulsar el metano. Aquí esta sí tendría magia, pero para acelerar el proceso, ya que debido a su tamaño no podría tener mielinización, por lo que necesitaba otra manera de acelerar la velocidad de transmisión. Y del Jurásico pasamos al Cretácico, un momento en el que los propios continentes estaban cambiando, algo que alteró varias corrientes de agua, lagos y demás. Esto puso en aprietos a un organismo, Magnetoarchaea couti, un ser que vive en condiciones donde hay altas concentraciones de sal, pero que muchas veces se conecta con lugares con menos concentraciones de sal, y debido a que ir a un lugar con menor concentración la puede matar, tuvo que dar un mecanismo, ya que no era muy infrecuente que terminara en otro lugar. Aquí entra su habilidad especial. Cuando se encuentra en un ambiente con baja salinidad, usa la magia para atraer los iones respectivamente a su cátodo y ánodo, como si se tratara de un imán muy poderoso. Aquí hay que decir que esta habilidad es muy costosa energéticamente, por lo que por lo general es su último recurso cuando no hay nada más que hacer. Pero bueno, ya saben lo que pasó, la caída del gran asteroide, que no solo extinguió a los dinosaurios mavianos, sino también a las bacterias multicelulares, algo que abrió paso a un nuevo tipo de arqueas, unas más complejas, ya que pasamos al Pleistoceno, sí, otro salto gigantesco, con Entomocavator minimae, una arquea mesófila, es decir que no vive en condiciones extremas, pero en donde sí vive es en el suelo, el cual debido a la retirada del agua empieza a secarse en donde vivía, África, por lo que para moverse sus cilios se especializaron, volviéndose estructuras similares a patas de insecto. Desarrolló un cilio especial que le permite detectar qué hay adelante y una mancha ocular que le permite saber si adelante hay algo o no, además de saber dónde hay luz. Por supuesto, no vive sola, ya que tiene una enemiga mortal, la Duratomonas erimosa que vimos en el video anterior. Un gran peligro para ella, ya que no puede soportar temperaturas muy bajas, por lo que necesita atacar antes de que la Duratomonas haga su ataque especial. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando el Entomocavator detecta un leve cambio en la luminosidad, usa la magia. Esta cubre un rango pequeño, colapsando todo lo que esté alrededor en un pequeño punto. Esto no solo le permite matar a sus enemigos, sino también facilitar el camino, especialmente en lugares donde hayan rocas. Pero aquí seguimos en los organismos unicelulares, así que para ver un cambio hay que ir a tiempos más recientes, el Holoceno, con la especie Hemenoarchaea tempestis, una criatura multicelular que tiene órganos especializados, o bueno, algo se podría decir, ya que técnicamente casi todo su cuerpo puede hacer todo, el metabolismo, la respiración y demás, pero casi todas las células tienen algo especial, filamentos análogos a la miosina y actina de los animales, que les permiten tener más fuerza. Además, sí hay dos órganos especializados, los ojos y un protocerebro. Los ojos son un conjunto de células que no poseen esos filamentos, pero sí unos conos con proteínas análogas a la rodopsina, y del lado del protocerebro hay células análogas a las neuronas, pero son como una mezcla entre el sistema nervioso y el endocrino, ya que propagan sus señales por medio de hormonas, sin ser tan específicas. Además de que no tienen una sinapsis tan definida, se conectan de todos lados, produciendo un montón de sinapsis, lo cual les permite desarrollar una gran inteligencia y memoria a pesar del poco espacio. Además, esta criatura tiene una habilidad, y es que
puede cambiar de forma. Algo que se puede ver es su respiración, en la cual deja de ser esa masa redondeada y se vuelve un tapete para poder absorber oxígeno, debido a que muchas partes de su cuerpo no alcanzan el oxígeno en su estado base. Pero además tiene muy buena regeneración. Si es dañado, puede especializar algunas células, y dependiendo de las condiciones, algunas células especializadas pueden volver a ser las células normales del cuerpo. Pero esto no usaría magia. Lo que usaría magia sería algo más. Cuando esta arquea se encuentra con otro organismo, usa su magia para absorber ADN, sí, el ADN, e integrarlo en su genoma. Aquí puede simplemente producir una proteína, y en algunos casos puede sufrir una transformación, y cuando ocurre esto, el proceso tarda horas o incluso días, dándole nuevas habilidades. Y de hecho este organismo se verá muy importante en un próximo video. Y bueno, ahora pasemos a los virus. En concreto solo hablaremos de virus actuales y no del paso de Mageia, ya que a falta de un metabolismo extracelular, todos los virus que existen en Mageia dependen de otros organismos, ya sea utilizando la magia de sus anfitriones o teniendo ciertos receptores con Hyperion que les permitan interactuar con los otros receptores de sus anfitriones. Aquí empezamos con Ligmavirus, un organismo tubular que tiene un receptor que tomó de un anfitrión anterior, o eso se propone. Bueno, infecta las plantas, específicamente en unos receptores que le permiten a la planta suturar heridas, pero su enemigo tiene la conformación incorrecta. Entonces, cuando interactúa con la entrada del bosón desatado y la reacción va a ser lo contrario. En lugar de arreglar una herida, va a abrirla, permitiendo el paso del virus. Ahora pasemos al Quisinovirus, un virus sin magia pero bastante peculiar. Este infecta a hongos que tienen un receptor que al activarse permite el paso directo de objetos de un lado a otro. Y esto es exactamente lo que quiere el virus, para infectar a más hifas del hongo. Después pasamos a otro virus sin magia, el Proclisovirus, pero tiene algo muy poderoso, su cápside, que es muy gruesa. Esta es así porque infecta a un organismo muy peligroso, la Hymenarchaea tempestis, y en esta infecta principalmente las células oculares, debido a que estas no poseen la habilidad de absorber el ADN. Pero para pasar necesita algo, y aquí es cuando entran sus espinas. Estas espinas le permiten abrirse paso. Además, es bastante grande comparado con otros virus, lo que le permite llegar más rápido, antes de que su ADN sea absorbido. Pasamos al Filofago, que como tal no tiene magia, pero utiliza la magia de su anfitrión, el Philomimus proditio, que como recordarán puede infectar a una célula eucariota y tomar el control de esta, abarcando un rango bastante grande. Pero cuando el filofago infecta a esta célula, la obliga a utilizar esa misma maquinaria que utiliza para controlar varios sistemas a la vez en un organismo más grande, para utilizar todas sus ADN polimerasas a la vez y replicar varias veces el ADN del virus, hasta que se producen tantas copias que explota la célula, liberando a los virus para que infecten a más bacterias. Y por último pasamos al más peligroso, el Inanovirus, un virus que en la evolución tuvo un error, ya que parte de compuestos con Hyperion se integraron en su ADN, y aunque algunas cepas no pudieron seguirse replicando, unas sí, convirtiendo su ADN en una mezcla de Hyperion y el resto de componentes básicos del material genético. Estos infectan principalmente a las células defensivas de los animales, y sorprendentemente después de infectar no pasa nada. Infectan, salen
y no lo hacen explotar, la célula no muere, o eso parece, ya que en el propio código genético de la célula eucariota dejaron un regalo, parte de su secuencia con Hyperion, que no le dará habilidades, simplemente de esta célula nunca más se podrá replicar, y si lo intenta solo producirá más virus, ya que este mundo no es tan bonito, es un mundo cruel. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si es así, déjenme en la caja de comentarios sus sugerencias. También debo decirles de que antes de pasar con los eucariotas, Cancel y yo les tendremos una sorpresita. Nos vemos, soy Red Science.